Bueno, vamos a iniciar con las sucesiones aritméticas. Decíamos que una sucesión está formada por varios números que tienen una regla. Estos términos de la sucesión podemos nosotros expresarlos en forma genérica con estas letras. A1 sería el primer término, A2 el segundo término, A3 el tercer término, y así continuaríamos a cualquier término. Un enésimo término sería AN. Nosotros a ver que en el caso de las sucesiones aritméticas, lo que sucede es que a cada número le vamos a ir sumando otro para obtener el siguiente número. Por ejemplo, el caso que teníamos, 8, le sumábamos 3, nos daba 11, más 3, 14, más 3, 17, más 3, 20. En este caso, como la regla es que entre este y este hay una diferencia común, entonces se trata de una sucesión aritmética. Y llamamos D a la diferencia común que hay entre un término y otro. En este caso, la diferencia común o la cantidad que vamos sumando a cada uno es de 3. Entonces, nosotros podemos ir formando cada término si a cada término nosotros le agregamos un 3. Las sucesiones aritméticas nosotros podemos irlas formando sumando cada número. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, el término número 20 de esta sucesión? Entonces necesitaríamos ir sumando a cada número 3. Sin embargo, en matemáticas existen fórmulas que nos permiten a nosotros ir obteniendo el valor del enésimo término de la sucesión sin tener que realizarla toda. Entonces, vamos a ver cómo formaríamos esta fórmula. En el primer caso, nosotros tendríamos el primer término, A1. Para obtener el segundo, nosotros a este primer término tendríamos que aumentarle la diferencia común. En este caso, por ejemplo, aquí al 8 habría que agregarle un 3 para obtener el 11. Entonces, el segundo término se obtiene con el primero más la diferencia común. El siguiente término, nosotros tenemos nuevamente el término anterior, el que ya teníamos, y le agregamos otra vez la diferencia común. Esto es que al primer término le agregamos 2 veces la diferencia común. Para el cuarto caso, para el cuarto término, a este número anterior que ya teníamos le agregamos nuevamente la diferencia común. De manera que nos queda el primer término más 3 veces la diferencia común. Nosotros podemos continuar haciendo esto intuitivamente. Aquí ya sabríamos que tendríamos el primer término más 4 veces la diferencia común. Entonces, para generalizar esta idea, nosotros sabemos que el número AN sería el primer término más, nosotros vemos que este es uno menor al que teníamos aquí, al número de término. Aquí era 3 en el cuarto término. Entonces, diríamos que el número n de términos menos 1 por la diferencia común es lo que le tendríamos que sumar para obtener el enésimo término. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para obtener el enésimo término de una sucesión. Para calcularlo no es necesario hacer toda la deducción, podemos aplicar directamente la fórmula. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a calcular este término utilizando la fórmula que tenemos aquí. Entonces, este es el término número 1, el primero, el segundo, el tercer término, el cuarto, este es el quinto término. ¿Cómo obtendríamos este quinto término usando esta fórmula? Pues pondríamos A5 es igual a A1, que ya conocemos el primer término que es 8, más
n es este número, es el número de término que queremos, n menos 1, entonces sería 5 menos 1, y la diferencia común ya la teníamos, que era 3 por 3, de manera que el quinto término va a ser igual a 8 más 4 por 3, que sería 12, de manera que 8 más 12 sería 20, y de esta manera hemos llegado al número que tenemos aquí. Así podríamos nosotros obtener cualquier otro. El quinto término es fácil de obtener, sin embargo nosotros podríamos obtener, por ejemplo, el término número 10, entonces tendríamos igual a 1, que es el primer término, más n menos 1, que en este caso sería 9, por la diferencia común, que es 3. Entonces esto sería 8 más 27. De esta manera podemos ver que sería 35, sería el de. También esto podemos verificarlo a través de una calculadora. Si nosotros vamos haciendo la suma 10 veces, llegaríamos al número 35. Vamos a ver a continuación también esto cómo podemos representarlo gráficamente. Bueno, para obtener la gráfica o la descripción gráfica de una sucesión de números, podríamos utilizar un plano cartesiano en el que nosotros a cada número n le asignáramos el valor de la sucesión en este eje. Por ejemplo, aquí el primer término es 11, lo podríamos graficar aquí en donde está el 1, el primer término, le correspondería el número 11. Al segundo término le pondríamos el número 16, de manera que en donde está el 2, que corresponde al segundo término, me iría al número 16. Posteriormente, en el caso del tercer término, tendríamos que ir hacia el 21, que es aproximadamente aquí, y en el cuarto término iríamos al número 26. Si nosotros continuáramos graficando, observaríamos que también tenemos un patrón, ya que esto se va a asemejar a una recta. De hecho, los puntos deben coincidir con la recta, porque cuando tenemos nosotras una sucesión aritmética y se va a un número fijo, entonces el movimiento es lineal. Es decir, que estas sucesiones generan un trazo de una línea recta. Puede ser una línea ascendente o descendente, porque la diferencia común puede ser positiva o negativa. Vamos a ver un caso de por un ejemplo de alguna negativa. Nosotros tuviéramos la sucesión 30, 25, 20, 15, entonces nosotros tenemos una sucesión que es aritmética, donde la diferencia común es negativa, porque para obtener el número al 30 yo tengo que restarle 5, para obtener el 20 al 25 tengo que restarle 5. Entonces, este tipo de ejercicio, si nosotros lo graficáramos, sería una recta que va descendiendo desde el 30 hacia el 20, 25, 20, 15, etc. Una línea descendiente. Cuando tenemos una sucesión aritmética descendiente, también podemos utilizar nuestra fórmula para el término. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el 11º término de la sucesión antes señalada, también puedo aplicar mi fórmula. Entonces diríamos que el término enésimo, que sería el término 11, sería A1, que es mi primer término, en este caso el A1 es 30, más n-1, en este caso n es 11, entonces n-1 es 10, por la diferencia común que es menos 5. Tendríamos aquí
30, 10 por menos 5 es menos 50, de manera que nos quedaría menos 20. Aquí obtuvimos un resultado negativo porque se va haciendo cada vez más pequeño y este sería el resultado del enésimo término.